Bueno, vamos a Mateo, capítulo 21, para que continuemos con el estudio. Mateo 21, vamos a leer hoy del versículo 18 al 22. ¿Tienen? Dice así. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Bueno, continuamos, como decía, con lo que es la última semana de Jesús, ¿no? Que empezó hace un par de martes, cuando vimos la entrada triunfal en Jerusalén, y esto casi se va describiendo día a día, ¿no? Fíjense que siempre algunos pasajes terminan en que el Señor se oscurecía y volvía a Betania a dormir. Obviamente se considera, se cree que iba a la casa de Lázaro, ¿no? y de Marta y de María a pasar la noche, y luego apenas amanecía volvía a la ciudad nuevamente, ¿no? Y hoy tenemos una historia bastante conocida, pero también bastante particular y difícil de entender si no estamos muy duchos en el estudio bíblico, ¿no? Y sobre todo cuando somos nuevos en el Señor, o cuando somos nuevos en la lectura bíblica, si no somos muy de leer seguido la palabra de Dios. Es un pasaje que se puede prestar a confusión y que sabemos seguramente todos que muchos aprovechan, muchos que se hacen llamar cristianos aprovechan para tergiversar, ¿no? Es un pasaje muy usado realmente. Sobre todo la parte última, es como que a veces se ignora la parte de la higuera y se va directo al tema de la fe, ¿no? Pero todo es parte de un solo mensaje, de una sola cosa que estaba haciendo el Señor. Recuerdo yo cuando empecé, obviamente yo voy de muy chico, ¿no? a la iglesia, pero cuando empecé a prestarle atención a la palabra de Dios y empezaba a leer este pasaje, lo he leído un montón de veces y me costaba entender a qué se refería, por qué el tema de la montaña, por qué el tema de la higuera. Nunca, es como que se me desconfiguraba el cerebro. ¿Por qué maldecir a la higuera? ¿Cuál era el sentido? Si supuestamente todo lo que el Señor hace tiene sentido, ¿para qué hizo eso, no? Eso me costaba mucho entenderlo. Y sí, efectivamente tenía un sentido, y lo vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, acá estamos leyendo obviamente la versión de esta historia de Mateo, pero también se cuenta en el libro de Marcos. Sí, sí, está grabando. Mateo, una particularidad que tiene esto, que lo vemos acá, es que Mateo lo cuenta como que esto pasó en un solo momento, en un solo día. Pero cuando vamos al libro de Marcos, si tenemos la Reina Valera, ahí seguramente sale las indicaciones de en qué pasaje de Marcos capítulo 11, está dividido. La primera parte está del versículo 12 al 14 y la segunda parte del versículo 20 al 26. Vamos rápidamente ahí a Marcos para complementar esta lectura. Marcos capítulo 11. Aquí Marcos lo cuenta en otro orden. Vemos que primero cuenta el capítulo 11 la entrada triunfal en Jerusalén. Al llegar a Jerusalén vimos que se quedó mirando el Señor Jesús ahí alrededor y se fue luego a Betania con los 12 discípulos. Y ya empieza Marcos 11, versículo 12, dice, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella no halló nada, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Luego vemos que llega la purificación del templo, que es lo que vimos la semana pasada,
Luego al final, el versículo 19, de ahí Marcos 11, dice, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Nuevamente vuelve a lo que se considera que debe haber sido la casa de Lázaro, ¿no? A pasar la noche, a dormir y al día siguiente volver a la ciudad. Versículo 20, continúa la historia de la higuera, se corta para lo de la purificación del templo y acá Marco nos muestra que estaba en realidad esta historia está contada, está dividida en dos partes, ¿no? Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Ven? Entonces, bueno, y ahí luego vamos a seguir con otra parte. Pero nos enfoquemos en Mateo. Entonces, acá Mateo lo cuenta como que, bueno, para ahorrar, tal vez para ahorrar o para unificar, dicen que Mateo es muy común que haga esto, unificar historias en una sola, cuando tal vez pasaron en 1 o 2 días, ¿no? Pero para ahorrar espacio, la historia es la misma, ¿no? No cambia la esencia de la historia. Acá vemos en Mateo 21, donde leímos, eh, ¿a dónde estaba? Sí, se me perdió. Bueno, sí, no, estaba buscando una palabra, pero no la encuentro, no importa. Acá, sí. Y luego dice, y luego se secó la higuera, en el versículo 19. Termina así, y luego se secó la higuera. Ese luego no quiere decir que pasó ahí en el mismo momento, precisamente esa es la palabra clave que Mateo utiliza para unificar lo que fue en 2 días. Luego se refiere tal vez al día siguiente. No lo aclara, pero bueno, Marcos se encarga de dejarlo bien en claro que fue al otro día. Eh, y este detalle, como siempre hacemos en esto de los estudios del día martes, siempre aclaro esto, ¿no? Precisamente es un estudio, no es una prédica, porque por lo general los que venimos el día martes somos los que tenemos la intención de estudiar un poquito más en profundidad la palabra de Dios, y siempre recalco esto de la importancia de conocer estas diferencias, que parecen menores, y sabemos que las diferencias que hay entre cada evangelio son diferencias de a veces de punto de vista de cómo lo vio uno, cómo lo vio el otro, o detalles que vio uno que vio el otro, pero la esencia es una sola, ¿sí? Pero ¿por qué es importante conocer esto? Porque precisamente son estos pasajes que vemos que parece que tienen cosas distintas los que usan a algunos para tergiversar la palabra de Dios y para decirnos, no, mira, ves que la palabra de Dios se contradice. Y no es que se contradice, son los 4 evangelios, como dijimos, son 4 testimonios de 4 personas totalmente distintas que vivieron encima en épocas distintas. Ni siquiera eran 4 apóstoles, solamente 2. Mateo y Juan eran apóstoles y Marco y Lucas no eran apóstoles, eran discípulos de otra generación. Entonces, siempre es bueno conocer estos pequeños detalles porque hacen al conocimiento bíblico más profundo. Oseas, siempre me acuerdo de este pasaje, ¿no? Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces nos pasa esto, de que alguien nos ataca con un versículo que no lo teníamos visto así, y nos dice, ay, ¿por qué acá dice así, allá dice allá? Y no lo sabemos, no tenemos idea. Bueno, ya que estudiamos la palabra de Dios versículo a versículo, es bueno que conozcamos esta diferencia para saber rebatir en ese momento y poder confrontar diciendo, bueno, hermano, mira, ahí te estás desviando en una diferencia insustancial. Si fue en un día o en un día o en 2 días, es lo de menos. Lo importante es el mensaje que Cristo nos quiere dar a través de esto. ¿Amén? Bien. Según Marcos, esto empezó la mañana del lunes. Recordemos que eh, la entrada triunfal en Jerusalén fue el día domingo, el primer día de la semana. Luego se van a dormir. En la mañana del lunes pasa lo de que el Señor maldice la higuera. En el mismo lunes el Señor purifica el templo, que es cuando los echa a los cambistas y todo esto, y a los comerciantes, y luego se va a dormir. Y acá nuevamente, como les decía, parece que nos va contando, relatando día a día la última semana, porque acá estaríamos en lo que sería para nosotros el día martes, el tercer día de la semana, ¿no? Eh, y otra cosa que Marcos aclara y que Mateo no aclara es que no era tiempo, digo, fíjense, exactamente, acabamos de leer ahí lo leo yo nuevamente rápidamente, eh, en Marcos capítulo 11 dice, el versículo 13 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, ¿sí? Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo, digo, es un detalle bastante interesante que Mateo no lo menciona. Eh, ¿Por qué menciona esto Marcos y Mateo no lo menciona? Resulta que yo tuve que investigar esto porque no sabía, la verdad. Las higueras dan 2 frutos en realidad y dan frutos 2 veces al año.
¿no? Dan fruto no solamente en septiembre, que es en la primavera cuando dan los mejores higos, sino que también da en abril aproximadamente, sobre todo en aquellas localidades, ¿no? Y hay higueras que no dan fruto. Y hay higueras, exactamente, que no dan fruto. Eh, de estos dos frutos son bastante parecidos, se ven iguales, solamente cambia que uno es más pulposo que el otro y cambia un poco el color. Uno es el higo y el otro es breva, se llama, ¿no? Bien, eso es un detalle que vamos a ver que tiene mucho sentido y mucha importancia para lo que cuenta Mateo y cómo lo cuenta, a diferencia de Marcos. Volvamos a leer Mateo capítulo 21, versículo 18. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Este pequeñísimo versículo, que parece que no dice nada, dice bastante. Por lo menos podemos sacar dos enseñanzas, una espiritual y una natural para la vida diaria. Fíjense qué interesante, dice, tuvo hambre. ¿De qué nos habla esto? Que ya lo hemos mencionado varias veces. Exactamente, de la humanidad de Cristo. Una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es que Jesucristo era 100% humano, sin dejar de ser 100% divino, 100% Dios. ¿Sí? No es que era medio humano, medio, porque esa es una herejía que salió en el primer tiempo de los primeros hermanos de la fe, de que no, era medio humano, medio Dios, entonces el sufrimiento en la cruz no fue para tanto, no, exactamente, menospreciando lo que fue el oprobio de Cristo en la cruz. Y no, vemos, al leer la palabra de Dios, vemos muchas veces que Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, tuvo calor, se indignaba, se alegraba, se enojaba. ¿Qué era? Era plenamente humano. Era plenamente humano. Mostraba todas las características de un ser humano, ¿no? Por lo tanto, lo que sufrió en la cruz fue plenamente como si lo hubiese sufrido el cuerpo nuestro. Un cuerpo normal, no es que era un cuerpo medio divino, no. Era un cuerpo 100% humano, de carne y hueso. Por eso Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino que él, refiriéndose al Señor Jesucristo, Él vivió la misma que nosotros, ¿sí? Pero sin pecado. ¿Sí? Eso, si quieren buscarlo rápidamente, lo leemos para que vean exactamente cómo dice Hebreos 4, 15. Hebreos es un libro que se considera el más difícil de la Biblia para interpretar, pero este pasaje es tan claro, porque me encanta, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero con el detalle importante de él no cayó en pecado. Pero él era según nuestra semejanza. Tenía frío, tenía calor, tenía hambre. Entonces, este pequeño versículo, que parece que no dice nada, dice bastante cuando dice, tuvo hambre, ¿no? Ahí tenemos la primera enseñanza o el primer detalle muy importante espiritualmente, ¿no? Pero hay otro detalle que es muy interesante, que es algo, podríamos decir, para la vida cotidiana, algo más natural, algo más de la carne, ¿no? Pero fíjense qué interesante, dice, por la mañana volviendo de la ciudad. Fíjense qué interesante, que ¿cuándo desayunaba el Señor Jesús? ¿Por qué no desayunó antes de salir de la casa? ¿Vieron que tenemos acá la costumbre nosotros, obviamente la costumbre occidental que tenemos de este lado, es yo de casa no salgo si no me tomo algo? Unos mates, unos criollos, algo tengo que comer antes de salir. Y si no, salimos medio locos porque no pude desayunar. ¿Es así o no es así? Porque no me pude tomar el café. Fíjese qué interesante esto, ¿no? Muchas de las costumbres que tenían el pueblo de Israel era precisamente por leyes rituales que el Señor les había dejado en su palabra. Muchas de estas leyes rituales parece que no tienen ningún sentido y cuando las estudias es como que decís, bueno, ¿y cuál es el sentido espiritual de esto? No lo encuentro. Es que muchas de esas ordenanzas no tenían un sentido espiritual, sino que tenían un sentido práctico, exactamente. Aunque ellos lo cumplían por ritual, muchas de las cosas que el Señor les dice en Levítico, por ejemplo, cómo lavar los platos, cómo lavar la carne, no, el tema de no comerse la sangre, el tema de no comer ciertos animales, que parecen simplemente ritualistas, en realidad el Señor lo que estaba haciendo era cuidarlos, precisamente porque en aquel tiempo no había hospitales, no había nada, y los que respetaban estas normas de limpieza, hay una muy interesante que dice que vos cuando la lees, ¿qué significa esto? No entendés. Que dice que cuando laven el animal, que dejen correr el agua y que no lo laven como en un pozo, sino que lo dejen. ¿Qué sentido tiene este? Bueno,
Exactamente, lo que está haciendo es lavar para que se vaya todas las impurezas. En aquel tiempo tenemos que entender que ellos no tenían ni idea de lo que era un microbio, un virus, una bacteria. Para ellos las enfermedades eran una maldición, una brujería, lo que fuera, no entendían. El Señor no se los explicó, simplemente le dijo, ustedes hagan caso a esto, ¿no? Bueno, este detalle de que el Señor desayuna precisamente después de ya haber salido, no era poquito, había unos 3, 4, 5 kilómetros tal vez habría desde Betania hasta Jerusalén, y antes de, no es que salen de casa desayunados, sino que desayunaban los judíos a media mañana. ¿Qué enseñanza tiene esto? Bueno, una enseñanza práctica. He visto muchos de estos que ahora han salido gurús sobre sobre la salud, y se recomienda qué cosa, que uno no desayuna apenas se levante, sino que es mejor, descubrió ahora la ciencia, que es mejor desayunar a media mañana, porque si no, si desayunas apenas te levantas, te atorás y ya después el cuerpo reacciona distinto. En cambio, si vos, fíjense, lo están descubriendo ahora, de que es mejor a media mañana comer algo liviano, una fruta, en vez de atorarte apenas te levantas. Fíjense que el Señor practicaba exactamente esto, lo que nos muestra que Él cuidaba el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y todas estas leyes, todas estas normas eran parte de la práctica judía, pero eran normas que el Señor les dio, aunque ellos no entiendan, para su propio bien. Muchas veces siempre aclaro esto, ¿no? Cuando no entendemos algo, pero lo dice la palabra de Dios, mejor obedezcamos y después veamos, el Señor nos va a mostrar tarde o temprano para qué era eso, ¿no? Bueno, continuemos. Mateo 21, versículo 19. Dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Recién leímos en Marcos que Marcos lo aclara 2 veces que había hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Hay algo muy interesante, sobre todo en cómo lo cuenta Marcos, ¿no? Dice Marcos que vio una higuera llena de hojas y fue hacia ella esperando encontrar algo, ¿no? A ver si había algo. Yo pregunto, ¿no? Si Jesús era Dios, ¿no sabía que no había algo? Él sabía perfectamente que no había frutos ahí. Entonces, ¿cuál era la intención de hacer esto? Obviamente estaba buscando provocar, como siempre, una enseñanza para sus discípulos y obviamente para nosotros al leerlo. Él sabía perfectamente que no había nada ahí, pero la higuera tenía hojas y lo aclara tanto Marcos como Mateo. ¿Por qué es importante esto? Número uno, esto no lo sé yo, simplemente lo tuve que investigar. Dice que la higuera, básicamente, cuando empieza a dar sus primeras hojas, inmediatamente empiezan a crecer los primeros brotes de los higos. Se crecen casi al mismo tiempo. Si ves que tiene poquitas hojas, se nota que no tiene todavía fruto. Pero cuando vos ya ves hojas, bastante hoja, es porque hay fruto. Está en el medio de las hojas, tenés que un poco meter la mano. De hecho, busqué unas fotos yo para corroborarlo, no sé si las tengo aquí a mano, porque las puse a descargar al celular. Sí, acá están. Bien, fíjense, ¿eh? Ahí se ve, solamente ves hojas verdes, fíjense. ¿Eh? Solamente se ven hojas. Pero ahí adentro está lleno de frutos. ¿Sí? No se ve, tenés que acercarte, meter la mano y ahí, moviendo las hojas, te das cuenta. Cuando no te den sol. Sí. ¿Ven? Hay algunos higos de las primeras, las brevas serían esas. No son los higos porque todavía no era tiempo de higos, pero ya por lo menos tendría que haber habido esas primeras brevas, esas primeras frutos que no son tan jugosos, que no son tan sabrosos, pero que algo tendría que haber habido, mínimamente, ¿sí? Como les decía recién, esta planta da frutos 2 veces en el año, en abril y en septiembre. Bien, entonces, ¿cuál era el problema? Precisamente que el Señor sabía esto y muy probablemente también Mateo, fíjense qué interesante, Mateo no menciona que no era tiempo de higos, pero Marcos sí. Por algún motivo Mateo no lo menciona, porque Mateo al parecer sabía que algún fruto tendría que haber, mínimamente, aunque sea unos pequeños retoños, aunque sea algo mínimo. Leía ahí en internet, dice que aunque esos frutos pequeños todavía no están desarrollados y todavía no son sabrosos, tienen todas las vitaminas de un higo maduro. Es loquísimo. Pero el higo es uno de los alimentos más complementarios que hay en cuanto a vitaminas, a proteínas, todo lo que necesita para el cuerpo lo tiene el higo. Aun cuando todavía es un pequeño retoño el gozo, todavía ya tiene las cosas, aunque sea alimento. No va a saber tal vez rico, pero algo va a tener, ¿no? ¿Y qué es lo que Dios más quiere de nosotros? ¿Sí? Que demos frutos. Juan capítulo 15, versículo 8. Fíjense lo que dice. Y aquí está la enseñanza principal para sus discípulos y para nosotros, ¿no? Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis
mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿En qué se glorifica a Dios? ¿Cuándo glorificamos a Dios? Cuando mostramos fruto, cuando nuestra vida muestra un cambio, cuando nuestra vida muestra que estamos fructificando en algo espiritualmente, obviamente, ¿no? Muchas veces se utiliza la palabra fruto para cuando te va bien económicamente. No, no, está hablando de lo espiritual, está hablando de lo esencial. Y cuando el Señor viene a buscar en nosotros, en nuestra vida, ¿qué encuentra? ¿Mm? Muchas veces puede encontrar que no estamos con unos higos maduros porque no es tiempo de higo, porque a lo mejor estamos pasando una necesidad económica, necesidades de enfermedades espirituales, estamos muy débiles, pero mínimamente el Señor encuentra en nosotros muchas veces que tenemos la madurez para saber esperar, ¿sí? Que se encuentra un pequeño fruto de que, a pesar de que estamos tristes, de que estamos deprimidos por cosas malas que nos están pasando, estamos con fe, seguimos congregándonos, seguimos aferrándonos a la palabra de Dios, nos cuesta sentarnos a leer como antes, pero leemos aunque sea un ratito, un devocional, hay un frutito, hay algo, el Señor mete la mano en nuestras vidas y encuentra un pequeño fruto. El problema es cuando el Señor se acerca a nosotros y no hay nada. ¿Sí? No hay nada. Y es muy interesante el tema de las hojas. ¿Ah? Exactamente. Fíjense, ese es el segundo detalle. El primero es este, ¿no? De que algún fruto tenía que haber. Y el segundo detalle muy interesante es que la higuera era un símbolo en aquel tiempo, era un símbolo de Israel. ¿Sí? Y una higuera llena de hojas, pero sin frutos, es precisamente lo que el Señor encontró en aquel tiempo cuando llegó. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a qué se supone que el Señor esperaba o tendría que haber encontrado. Un pueblo dispuesto, un pueblo con frutos. Pero lo único que encontró es una higuera llena de ojos. Tenían un templo maravilloso, tenían todos los eruditos bíblicos, todos los conocimientos, escuchaban supuestamente de los mejores rabinos, pero era todo, riquezas materiales también tenía, pero era todo ¿qué? Una vida de apariencia. Era totalmente una vida de religiosidad. Es todo lo que encontró en ellos y por eso se enojaba todo el tiempo el Señor contra ellos. Por eso todo el tiempo le decía, sí, no, pero les decía hipócritas. Esa es la palabra que usaba. Significa simuladores, ¿sí? O fingidores. ¿Y qué es exactamente esta higuera? Que sin duda el Señor sabía que estaba ahí, llena de hojas, que parecía que había algo y no había nada. El Señor la estaba usando para mostrarles a ellos. El Señor no tuvo que decirle, la higuera es Israel. No, no. Ellos conocían que la higuera era un símbolo de Israel. ¿Sí? Era una planta hermosa donde queda una muy linda flor. Que da de hecho, el fruto que da no es una fruta, es una flor. No sabía, yo me enteré eso hoy. Y la sombra que da es una sombra muy amplia, muy linda, donde a ellos les gustaba sentarse a descansar de un arduo día de trabajo. Les gustaba disfrutar de la higuera. Era un símbolo de Israel, un lugar donde la gente se podía sentar a disfrutar, donde iba a encontrar fruto, aunque sea poco o mucho, pero iba a encontrar siempre fruto. Pero lo cierto es que el Señor vino a Israel y no había fruto. Y ahora, ¿dónde está la enseñanza para nosotros? Esto no solamente para Israel, ¿no? La pregunta es, primero que nada para nosotros, ¿cómo están mis frutos? ¿Sí? Aunque sea, hay esas brevas, esa florcita verde que apenas están haciendo con poquito tal vez sustento, pero lo necesario para que si alguien se acerca a mí pueda comer alimento de Dios, o a veces estamos tan mal que viene una persona necesitada y básicamente la sacamos corriendo porque no me aguanto ni yo, voy a estar evangelizando a otro. ¿Cuántas veces pasa eso, no? ¿A ustedes les ha pasado? A mí sí. A mí me ha pasado de veces de sentirme tan mal por cosas, obviamente cuando uno está mal es porque uno no le puso la pila que le tenía que poner, obviamente, uno no le echa la culpa a Dios, pero al no permitir que hace ese pequeño crecimiento de fruto, al no seguir luchando, a veces viene una persona que te habla, que necesita una palabra y no sabes qué decirle. Y te pones a analizar tu vida y estás tan mal que no sabes qué decirle. Y Señor, dame palabra. ¿Y qué palabra te voy a dar si no leíste? Si no oraste. Si no, el Señor no puede darte algo que no tenés. ¿Sí? No puede sacar de la nada misma ahí algo. Si vos no leíste, ¿cómo querés que te haga acordar un versículo, un pasaje, un algo? Estás seco, estás vacío. Bueno, estás puras hojas. ¿Cómo están mis frutos, no? Y lo otro también muy interesante para el tiempo de la iglesia actual, ¿no? Es cuántas congregaciones hay, ¿no? Que vemos en la actualidad, verdes y frondosas, y se ven grandiosas, ¿no? Y la gente corre a esas congregaciones, corre a esas congregaciones. Ahora, ¿y los frutos? ¿Qué frutos hay ahí? ¿Hay algún fruto en esas congregaciones? Y lo más importante, ¿no seremos nosotros una de esas congregaciones?
que nos vemos frondosos, que nos vemos alegres. ¿Sí? Muchas veces lo que examinábamos recién y hablábamos, ¿no?, acerca de lo hermoso que era ver el día martes en una reunión de oración tantos hermanos. Ahora, analizándolo con perspectiva, en aquel momento decíamos que, como decía la hermana, ¿no?, que loco ver una reunión de oración con tanta gente. Ahora, ¿y los frutos? Bueno, gloria a Dios de que hoy habemos un pequeño grupo de brevas acá todavía, ¿sí?, siendo un poquito de alimento, y si alguien viene se le puede dar palabra de Dios. ¿Sí? Y no es que nosotros seamos la gran cosa, simplemente estamos haciendo lo que Dios nos manda y lo que tenemos que hacer. Pero fíjense lo que es ver las cosas con perspectiva. Muchas veces nos gloriamos en nosotros mismos en decir, mira qué lindo la congregación, a pesar de que es chiquita, está llena, cosas. Hay que ver realmente, verdaderamente, quién es fruto y quién no. Quién verdaderamente está siendo alimento para la congregación y quién no. A lo mejor simplemente nos parece que somos muchos, pero hay muchas hojas. ¿Mm? Sí. No, y en esto también de que, este, partiendo de que, bueno, Bueno, entonces estos dos detalles, ¿no? Eh, si, cómo está nuestro fruto, ¿no? Y muy importante, ¿encontrará frutos el Señor en nosotros cuando venga? Aunque sea esas pequeñas brevas, ¿encontrará en nosotros? Pues esperemos que así sea. Continuamos, así ya concluimos. Versículo 20, vamos a leer rápidamente del 20 al 22. Dice, Mateo 21, del 20 al 22 dice, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Eh, este es un pasaje bastante conocido, ¿no?, como decía al principio, y también malentendido y a veces tergiversado a propósito, ¿no? Fíjense que dice claramente como que si uno tiene la fe suficiente, pareciera que dijera esto, ¿no? Eh, si uno tiene la fe suficiente, vos podrías decirle a un monte que se eche al mar y sería hecho. Entonces, si vos le estás pidiendo algo a Dios y Dios no lo está hace, entonces ¿cuál es el problema? Te falta fe. Eso es lo que, así yo siempre lo escuché así. ¿Cuál es el problema? Vos estás pidiendo un milagro a Dios y Dios no lo hace. ¿Qué pasa? Te falta fe. Y esto se utiliza mucho en estos tiempos. Ha pasado hace poquito, ¿no? Si bien ya venía haciéndose muy seguido, pero ha pasado hace poquito con este cantante tan famoso, no me acuerdo cómo se llama, el que murió de cáncer. No me acuerdo el nombre. Bueno, y estaban todos los predicadores modernos diciendo que Dios lo iba a sanar, que no aceptaban un no como respuesta, y un montón de cosas, y que todos tenían fe, y el Señor se lo llevó igual, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la excusa? Lo que pasa es que faltó fe en el pueblo de Dios. Claro, con esa excusa podés prometer lo que quieras, total, la excusa es una misma. Y así se ha escuchado de muchos predicadores que le han dicho, le han prometido a sus ovejas, muchos pastores, que en la congregación le han dicho, no, no, tu hijo va a ser sanado, tu matrimonio se va a restaurar, y al final el hijo se moría, el matrimonio se disolvía. ¿Y cuál era la excusa? Lo que pasa es que seguramente te faltó fe, o estabas en pecado, ¿no? Bien, pareciera que nos estuviera diciendo eso, pero claramente no es tan simple lo que nos dice acá. Fíjese cómo lo expresa el Señor. Dice, eh, respondiendo Jesús en versículo 21, les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto. Eso es muy interesante. No solo haréis esto. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo? Como vimos al principio, el Señor sabía bien que esa higuera no tenía fruto y se acercó con un propósito de esa higuera. ¿Cuál era el propósito? Dar una enseñanza. No solo haréis esto, se refiere al milagro que él estaba haciendo primero que nada. Primero que nada, ¿qué es lo que estaba haciendo? Un milagro con propósito. ¿Sí? Jesús hizo un milagro va a decir, ¿qué sentido tiene? Tenía un sentido, tenía una importancia, dejarles tanto a sus discípulos como a nosotros una enseñanza acerca de la fe, pero también acerca del pueblo de Israel, de cómo el Señor actúa cuando uno no tiene frutos, y muchas otras enseñanzas que seguramente mientras más examinamos podemos sacar. Pero lo principal es esto, de que era un milagro con propósito divino. Cuando leemos el libro de Hechos, en Hechos capítulo 3, no lo buscamos, se los digo rápidamente, recordemos la historia de Pedro y Juan que iban entrando en la sinagoga
y había un mendigo que era, si no me equivoco, paralítico, que estaba sentado afuera y les pedía, ¿no? Y Pedro, ¿qué les dice? Y bueno, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Y en ese momento esa persona es sanado. ¿Para qué sirvió eso? Para que ese mendigo luego saliera, testificara, y bueno, los fariseos se enojaron contra ellos, los apresaron y pasó de todo. ¿Hubo un propósito divino en eso? Ujú. Hubo un propósito divino, exactamente. Pablo y Juan actuaron con fe y uno puede decir, bueno, pero pasa que era las primeras épocas de la iglesia. No, había un propósito y la mayoría de las veces que el Señor hace un milagro en un hijo de Dios que tiene algún problema o en alguien que no es hijo de Dios pero que necesita un milagro de sanidad, por lo general es con un propósito y esa persona termina glorificando a Dios. Pero muchas veces decimos, no, no, bueno, una persona que le falta la vista, no, pero si Dios me revolviera la vista, yo creería en Dios y yo le seguiría. ¿Y por qué no lo seguís ya? Ya en el momento ya estás viendo que no es cierto, porque es condicional. Si me pasa esto, yo lo hago, ¿no? Y así hay un montón de casos. Me acuerdo un caso de a un chico, un chico paralítico, ¿no? Le preguntaron, ahora en estos tiempos actuales, hace unos años, le preguntaron, ¿y si Dios, se le preguntaron de forma hipotética, ¿no? Se le preguntaban, ¿y si Dios te sanara en este momento? ¿Qué harías? Uy, ¿sabes cómo me voy al boliche? ¿Por qué fue gracioso? Porque este chico no era un chico cristiano. Y estaba hablando desde lo más profundo de su sinceridad. Es lo que él haría y es lo que muchos harían. Exactamente. Acá había un milagro con propósito, primero que nada. No era un milagro porque sí, un milagro que glorificaba a Dios. Así que primero que nada, lo que el Señor está aclarando es que, dice, de cierto os digo que si tuvieres fe, primero tener fe, ahora vamos a ver tener fe en qué, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, ¿sí? Dice, y además dice, haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y eche en el mar, y échate en el mar, será hecho. Y esta es la otra parte bastante grande, ¿no? Esto ya lo hemos aclarado varias veces. Eh, el Señor no estaba diciendo literalmente que vos orás por el monte y se echa al mar. ¿Cuál sería el sentido de que Dios, que vos le pidas al Señor de que esa montaña que estamos viendo acá se tira al mar? ¿Cuál es el milagro? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Hay algún propósito? ¿En qué sería glorificado Dios exactamente? No, lo que el Señor está usando acá es una hipérbole, ¿sí? Una exageración para que entiendas el grandísimo poder que tiene Dios. Yo pregunto, ¿el hombre puede tirar esa montaña al mar? Sí, con la maquinaria actual podría de a poquito, de acá a un montón de años, ir cavando la montaña, llevándosela en camión y tirar al mar. ¿Cuál sería el propósito? No tengo idea. Totalmente al vicio, no tendría un sentido. ¿Por qué el Señor lo haría? Porque lo que está dando es una exageración, eso es una hipérbole, una exageración para que ellos entiendan lo grande, lo magnífico del poder de Dios. Básicamente algo ridículamente grande que para vos es imposible, ahora lo vemos posible porque hay maquinaria nueva que aparte se han hecho de bajar montañas enteras para trasladarla a otro lado. Pero en aquel tiempo era literalmente imposible, no se podía en aquel momento. Entonces lo que estaba el Señor mostrándoles era una exageración para que ellos entiendan lo grande del poder de Dios. ¿Cuál sería la dificultad, pregunto yo, para el Dios creador del universo entero, el Dios que creó el universo entero, que sostiene los planetas, las galaxias? No sé si ustedes han visto lo grande que es el tema de los sistemas solares y todo. Es monumental a un nivel que no lo podemos ni siquiera calcular. Y dice la palabra de Dios que el Señor sostiene todo eso, que Él lo creó con la palabra de su boca. ¿Cuál sería la dificultad para el Señor de sacar una montaña y tirarla en el mar? Ridícula, o sea, absolutamente nada, no hay dificultad para él. Por lo que, primero que nada, eh, el milagro tiene que tener un propósito, y segundo, el Señor nos está diciendo de que Él tiene el poder para hacer aún un milagro que sería totalmente innecesario. Pero hay un detalle más, que con esto terminamos, que lo agrega Marcos, y fíjense cómo cierra todo ahora. Marcos capítulo 11. Perdón, no quería pasarme todavía, no. Sigamos en Mateo, versículo 21. Me estaba olvidando el versículo 22. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, ¿no? Lo recibiréis. Y esa es la palabra clave acá que unifica todo. La palabra creyendo. La pregunta es, si yo le voy a pedir al Señor que haga algún milagro grande, primero que nada, tiene que tener un propósito, que glorifique a Dios. Segundo, creyendo. ¿Creyendo en qué? Dios.
Bien, pero ¿en qué más? En Dios. Obviamente es una respuesta normal, pero decimos, yo puedo creer en que Dios lo va a hacer, en que Dios tiene el poder para hacerlo, creo en que, o en que se va a hacer sí o sí. ¿En qué exactamente el creyendo? Fíjense, la palabra creyendo Sería en que Dios dice, quiere hacer. ujú, fíjense lo que significa. Significa, bueno, tener fe respecto a una persona o cosa. ¿Sí? Así que primero que nada, como decía el hermano, creer en Dios, pero ¿en qué específicamente? Creyendo en Cristo. Y no solamente en decir, bueno, sí, yo creo en Dios, creyendo en la obra de Cristo. ¿Bien? Creyendo en que, ¿quién les está hablando? Jesucristo mismo. En que esto tiene un sentido para glorificar a la obra de Cristo. Primero de Juan, fíjense cómo lo dice el apóstol Juan, pero en la carta, ¿no? Primero de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿sí? Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Pero fíjense qué detalle, ¿no? Empieza acá el versículo 13 diciendo, esta cosa os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. Y el versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Ahí se complementa precisamente mostrándonos de que no es pedir lo que se nos antoje, tiene que estar conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si verdaderamente hemos creído en Cristo, no vamos a pedir pavada. No vamos a pedir un auto porque sí, no vamos a pedir una casa nueva porque sí, no vamos a pedir sanidad porque sí. Lo que sea que pidamos lo vamos a pedir en la confianza de Dios. Y fíjense, para terminar, ahora sí vamos a Marcos, capítulo 11. Y acá es muy interesante cómo concluye Marcos capítulo 11, porque Marcos agrega algo más, un pequeño detalle, que le agrega una condición más a esto que el Señor está diciendo. Algo que... Marcos 11, 24. Algo que hemos aclarado en estos días, cuando estuvimos viendo, sobre todo cuando empezamos en esta nueva parte de la última semana de Jesús, es precisamente que hay que recordar quién está contando cada cosa para entender mejor. Tanto Mateo como Juan eran, ¿se acuerdan? Testigos presenciales, ¿se acuerdan? Mateo y Juan estuvieron ahí cuando Jesús decía estas palabras. Pero Marcos y Lucas, ¿sí? Escribieron lo que escribieron en base a testimonios. Así que el testimonio más fiel, obviamente, siempre va a ser del testigo presencial, el que estuvo ahí. Pero Marcos y Lucas, al recopilar lo que de todos los discípulos, tenían tal vez una visión más completa. ¿Sí? Tenían detalles que muchas veces los testigos presenciales no tenían. Claro, porque uno lo ve desde la perspectiva de donde está. Mateo contaba lo que él recordaba solamente. Pero Marcos y Lucas luego recopilaron información de todos los discípulos y de muchos testigos que estuvieron ahí. Entonces tenían una información más amplia. Y este detalle que al parecer a Mateo se le pasó, a Marcos para nada Dios no permitió que se pasara, porque dice, versículo 24, Marcos 11, 24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Más o menos lo mismo que decía Mateo. Dice, y cuando estéis orando, ¿por qué? Pidiendo, exactamente, cuando estés orando pidiendo esto que vas a pedir delante del Señor, fíjense que nos aclaraba, veíamos recién que la clave era creer, ¿no? Y acá dice, pero, y cuando, o sea, como diciendo, pero acordate que cuando estés orando por ese milagro, y cuando estéis orando, perdonad. Este pasaje que muchas veces lo vemos aparte, ¿a dónde está incorporado? Dentro de lo que el mismo Señor les estaba diciendo sobre la higuera, sobre los milagros y sobre el recibir un milagro. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra... No dice si alguien te hizo algo, perdonalo. Dice, si vos tenés algo contra otro, porque puede que seas vos el culpable y no te des cuenta, si tenés algo contra otro, perdonad. Si tenés algo contra alguno. Para que también vuestro Padre, que está en los cielos,
os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Obviamente siempre tomamos ese pasaje por separado, que es verdad, obviamente. Si no perdonamos no podremos ser perdonados. Pero fíjense dónde está incrustado, según Marcos, en el mismo texto de la higuera, y precisamente luego de que el Señor les dice que pidan, crean y se les será dado. Y fíjense este detalle que no se le escapa a Marco. Y cuando estés orando, si justo en el momento que vas a orar, que vas a pedir, y fíjense cómo es el Señor, ¿no? Díganme si no les ha pasado, que uno empieza a orar clamando al Señor por un motivo y el Señor te trae las cosas en las que estás mal. ¿Es así o no es así? Uno cuando empieza a orar, ay Señor, vos sabés que yo anhelo esto, y empezás, ¿te acordás cómo trataste a tu esposa? ¿Te acordás que viste que podías ayudar en la iglesia y te fuiste corriendo? ¿Te acordás que...? Y te vienen esos recuerdos. Y en ese momento no solamente es tiempo para perdonar si nos ofendieron, sino también tiempo para arreglar las cuentas con Dios, ¿no? Pedir perdón delante de Dios por esas malas actitudes. Y me pareció muy interesante este detalle porque ahí unifica todo. Ya no es esa palabra simple, como les decía al principio, de, bueno, si vos tenés la suficiente fe, Dios te lo va a dar. Hay todo un número de condicionamientos, ¿sí? Que no pasan desapercibidos y están ahí mismo. No es que, bueno, solamente el Señor mencionó eso y luego en otra oportunidad aclaró. Acá en este mismo pasaje, si lo leemos en los dos evangelios, esta historia en particular se cuenta solamente en Mateo y en Marcos, al leer los dos evangelios complementariamente nos damos cuenta de que no es simplemente una frase, como quien dice un cheque en blanco. Tenés fe y Dios te va a dar. Y si no te la da es porque todavía te falta oración, te falta fe, te falta ayuno, dicen. No, no, para nada. Hay que ver que estemos cumpliendo con todos estos requisitos. Que sea, primero que nada, recordemos cuáles son. Que glorifique a Dios, ¿sí? Que tenga un propósito y que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a todo eso, ahora le sumamos con Marcos, si nuestra relación con Dios está en condiciones. Porque si hay algo en nuestro corazón que todavía no hemos perdonado, dice él claramente, si vos no perdonas, yo no te puedo perdonar y mucho menos puedo hacer el milagro que me estás pidiendo. Amén. Amén. Espero que haya sido claro.